Hello y bienvenidos a Fax Público y no en otra vuelta, en otra ocasión, en otro episodio. El día de hoy el tema que nos apañe, creo que se dice así, es el estilo. Cómo encontrar tu estilo o cómo, más que encontrarlo, por qué es bueno tener tu propio estilo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas creo que el estilo viene aunado a varios factores que ya vamos a desglosar. Pero más que nada, y lo que quiero tratar aquí es ¿por qué debes tú o por qué yo recomiendo que encuentres un estilo y te pegues a él? No solamente por el factor como de diferenciación, sino también porque hay mucho en juego. Así que comencemos. Fax Público, un podcast de Chesmetro. A ver, el estilo. ¿Qué es el estilo como tal? Y no quiero abrir como que el diccionario para leer la definición, pero creo que podemos entender, y más que nada, que lo estamos hablando del punto de vista como artístico o creativo o así. No estamos hablando del estilo como tal del vestir, que ya, yo creo que luego hablaremos de eso. Pero el estilo como tal de hacer las cosas, y en especial más que nada en el ámbito artístico, creo que es muy importante encontrar un estilo y apegarse a él. ¿Por qué? Porque en un mundo altamente competitivo, como en el que estamos, eh, creo que es importante tener ese factor de diferenciación. ¿Pero por qué? Porque justo, bueno, ya vimos en el episodio del libro de Jenny Lawson que justo estaba esta paradoja de ser único y tu estilo y ese tipo de cosas. Pero a ver, creo yo que es como un área de oportunidad el hecho de que haya un gran mercado, el hecho de que el mundo sea tan altamente competitivo, creo que da como un amplio margen para poder hacer las cosas y poder encontrar tu estilo. Porque si bien, como ya hemos visto en otros episodios, sí, puede que ya existan muchas cosas que se parecen a lo que tú quieres hacer. Puede que existan muchas cosas que como tal sientas tú, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, existen muchas cosas que te pueden hacer pensar que tú ya no tienes nada que aportar al tema o a la conversación. Y ahí está la cosa, y ahí está la importancia de tener un estilo. Porque, por ejemplo, muchas veces pasa, más que nada se viene el ejemplo ahorita en la cabeza, el dibujo, ¿no? Creo que es donde más fácil se ve que cada quien tiene un estilo. ¿Por qué? Porque tan sencillo como cada quien tiene un papel diferente, cada quien usa un lápiz diferente y cada quien hace los trazos de manera diferente. Entonces por eso resulta casi natural que cada quien tenga un estilo. Pero cuando hablamos de un podcast o cuando hablamos de cómo escribir, siento que ese es un gran problema. Porque por ejemplo cuando yo leo libros de como académicos, siento que en realidad no los puedo diferenciar. O sea, más que nada, en mi caso, en mi experiencia, que son como que académicos de la imagen y del arte, siento que en realidad no se pueden diferenciar. Aunque un factor que yo creo que afecta es que son obras muchas veces traducidas al español. Entonces como que ahí está el asunto. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque creo que el estilo es algo con lo que yo batallé mucho al momento de empezar. Porque simplemente Pinterest, más que ser una herramienta de inspiración, muchas veces te puede tumbar. Porque tú te metes a Pinterest intentando ver ideas y te tumba, porque todo el mundo ya tiene algo parecido. Pero es como esta frase que decía, eh, te pueden robar tu obra, te pueden robar tu estilo, pero no te pueden robar tu talento. Y creo que encontrar tu estilo involucra muchas cosas, como ya vimos en episodios pasados, y que no, espero no sonar redundante. Pero creo que existen muchas cosas que te pueden ayudar a hacer tu estilo. Yo creo que una de esas es entender que nada es completamente original, que ya hay un capítulo entero de eso. Pero sí, ¿por qué? Porque por ejemplo está esta historia muy buena. Bueno, nada es original, antes de ir a la historia bonita. Nada es original. Y segundo, el hecho de que ya haya todo, pues sirve, ayuda. Porque es por ejemplo como con la cocina. Ya hay 1000 ingredientes. Y no se trata de encontrar un ingrediente nuevo, sino se trata de encontrar una combinación nueva. Y creo que esa es la manera en la que uno puede encontrar el estilo. Y por ejemplo, ahora sí viene esta historia, porque luego muchas veces sentimos que hacemos nuestras cosas a nuestra manera. Y ese es nuestro estilo, que empieza poco a poco a evolucionar y empieza poco a poco a crearse. Y a veces creo que nos podemos sentir intimidados o nos podemos sentir como menos al ver gente que tiene un estilo tan marcado y que funciona. Por ejemplo, no sé, yéndome al extremo, pero por ejemplo un Picasso, un Joan Miró, un Edward Hopper, tienen su estilo y es muy característico.
Y creo que muchas veces cuando vamos empezando tenemos este miedo a que nuestro estilo no es único o a que nuestro estilo no es 100% original, nunca antes visto. Y eso nos puede llevar a pensar a que está mal, pero en realidad no, porque por ejemplo es como Van Gogh y que le copiaba a Jean-François Millet los cuadros, porque él intentaba mejorar su estilo y al final de cuentas Van Gogh en ese intento por mejorar su estilo, porque a él no le gustaba cómo pintaba, pues yo creo que terminó cayendo, porque no he leído su biografía como tal, pero yo supongo que terminó viendo que su estilo era único. De hecho, creo que él es la frase que él pensaba que a lo mejor estaba pintando para gente que no había nacido aún, porque su estilo no era bien recibido. Y lo mismo le pasó, por ejemplo, a este señor, el del grito, Monk, Edvard Monk. A mí me cae muy bien Edvard Monk, porque leí un libro de él, o sea, un libro sobre él y me gustó. Pero ¿por qué? Porque ese señor tuvo una vida muy trágica. Entonces él ponía sus temas y ponía sus vivencias en las obras. Y la gente no lo entendía y que pensaban que su estilo estaba horrible. Y entonces hubo un crítico que llegó a decir que la mejor manera, obviamente en su tiempo, que la mejor manera de apreciar las obras de Edvard Munch era precisamente ignorándolas. Que esa era la mejor, que era verlas y pasar de largo. Que esa era la mejor forma de apreciar un cuadro por Munch. Y eso era lo que él escuchó que decían de su obra. Entonces eso lo hundió y le hizo sentir mal. Y por eso su obra se hizo cada vez más dramática, porque era esta depresión y todas estas crisis que él cargaba consigo mismo que lo llevaron a eso. Y es, por ejemplo, también como el estilo de Andy Warhol. Me encanta, con el pop art y todo eso. Y justo, yo me acuerdo que creo que fue en la serie de los diarios de Andy Warhol, donde ponen un video o una frase como que le preguntan de que sus críticos dicen que lo que usted hace no es arte. Que él les contesta y él dice, no, estoy de acuerdo con ellos, tienen toda la razón. Y entonces siento que hay que aprender a encontrar tu estilo y hay que aprender a no dejar que las críticas te bajen. Porque muchas veces creo que caemos en eso y es como esta lucha por sentir que nuestro estilo vale la pena, simplemente porque es algo que no estamos acostumbrados a ver. Y es como el suprematismo. Yo defiendo el suprematismo hasta el fin, porque se me hace un movimiento artístico tan wow. O sea, a mucha gente el suprematismo les cae regordo, porque dicen es que son simplemente figuras geométricas puestas sobre el lienzo y se acabó. Pero a ver, no, es que el suprematismo nace de esta necesidad de la gente que estaba en las escuelas de arte, que era principalmente Malevich, que estaba en las escuelas de arte de la Unión Soviética y te enseñaban que todo tenía que tener un propósito. Y él en su libro, que es el manifiesto, bueno, se le conoce como el manifiesto suprematista, pero en realidad es The Non-Objective World, o el mundo no objetivo. Y él habla de las ideas, y habla de... Es un libro, la verdad, creo que vale mucho la pena leerlo. Y no lo digo porque yo sea fan de Malevich, pero creo que vale la pena leerlo porque tiene muchas cosas que es como lo que llaman food for thought, como que alimento para el pensamiento, porque justo él hablaba de que las ideas son lo que más importa en la vida, que al final de cuentas, cuando uno ve como que las vidas de la gente en la antigüedad o cuando uno ve las sociedades, lo que más destaca son sus alcances o sus expresiones artísticas, que es como por ejemplo las estatuas de la antigua Grecia, los monumentos que construyeron en Egipto, todo lo que era expresión artística, que es lo que él dice, que es lo que se mantiene a través del tiempo, porque es lo que es verdaderamente real, que las emociones y lo imaginario es como lo más real que hay, porque todo lo que tú ves en el exterior es un reflejo, o no es un reflejo, pero todo lo que tú ves pasa por tu mente, o sea, no es una visión objetiva, todo cambia. Y por ejemplo, yo lo que añado aquí es, por ejemplo, una persona que tiene miopía, bueno, como es mi caso, pues cambia, porque no es lo mismo ver con los lentes que sin los lentes, así como no es lo mismo la gente que tiene daltonismo, o no es lo mismo pues la gente que no puede ver o la gente que no puede escuchar. Cada quien tiene una visión de la realidad completamente diferente. Entonces, como tal, no existe algo objetivo y como tal, él mantiene que el suprematismo, bueno, ahí obviamente, pues él inventó el suprematismo, pues obviamente lo va a defender. Entonces él decía que el suprematismo era casi lo máximo, porque lo que representaban eran las ideas. Y este pensamiento tuvo mucho éxito en general y hizo que muchos artistas quisieran verdaderamente unirse como era Popova o era el Lisitsky, me parece, y era Malevich y había otro que ahorita se me está escapando el nombre. Y entonces después esto derivó en el constructivismo ruso, pero aquí quiero ir con esto, que Malevich creía en lo que hacía y él creía en su concepción filosófica y estética y dijo vamos a hacer este movimiento que se llama suprematismo porque suprime todo lo que no es
esencial para crear una obra. Entonces, pues son puras obras, puras figuras geométricas, puras composiciones abstractas. Y de hecho tiene su cuadro negro sobre blanco, que para él era la representación de la nada y del todo lo que podía ser, y eso era lo que representaba ese cuadro negro sobre un fondo blanco. Y después hizo blanco sobre blanco, que es como un cuadrado blanco sobre un fondo blanco. Y mucha gente lo criticaba porque decía, es que este hombre, ¿qué está haciendo? Y al final de cuentas, creo que resulta muy como, bueno, por lo menos para mí muy inspirador, porque es creer en tu concepción estética, creer en tu concepción e ir tras ella. Y es lo que hicieron con el suprematismo. Y así como lo hicieron los surrealistas o los impresionistas, que igual decían que ellos nunca iban a ser verdaderos artistas, que porque todo eran impresiones del mundo, de impresionismo. E incluso así nos podemos ir por cada movimiento hasta llegar al manierismo, que lo llamaban así despectivamente porque pintaban a la manera de los grandes maestros. O sea, como que criticando que todos los pintores manieristas no tenían un estilo porque se lo copiaban a los renacentistas. Pero yo creo que es una paradoja porque precisamente al copiárselo a los renacentistas, pues estás creando tu propio estilo porque no vas a poder pintar como ellos. Es volver como a Van Gogh y Jean-François Millet. O sea, no vas a poder pintar como él. Y es como hay un video de Avelina Lesper muy bueno sobre este literario francés que creo que es Molière, pero no estoy muy seguro. Y no estoy yo aquí por la labor de recrear el video contando eso. Pero a lo que ella va es que este señor empieza queriendo copiar el dramatismo. Sí, dramatismo. Las obras dramáticas. Pero no le salían. Y entonces un día en una presentación hizo una obra que él escribió que según él era una gran tragedia. Y la gente se moría de risa. Y ahí como que él entendió que lo que le servía a él, su estilo era la comedia. Y él era muy bueno para hacer comedia y se hizo súper cómico. Yo creo que sí es Molière, pero no me suena que sea Molière. Pero bueno, el punto aquí es eso. Entonces, él descubrió, y de hecho le costó mucho entender que lo de él era la comedia, que lo de él no iba a ser nunca hacer una obra dramática. Y creo que ahí está la cosa, porque a veces luchamos por ser algo que no somos, luchamos por perseguir un estilo que no tenemos, y que por más que queramos forzarlo no va a funcionar, porque pues es como cuando vemos, ¿no? Y a veces se dice de que la gente que se viste bien, que luego, o sea, no sé, eso es lo que se dice, lo que yo he escuchado, porque luego se ve cuando alguien se sabe vestir porque se viste naturalmente o cuando alguien lo está forzando, cuando alguien como que se pone cosas y que como que no las sabe vestir y no y se ve falso. Entonces creo que así funciona no solo con el vestir, sino funciona con el arte o lo que hacemos. Cuando tenemos un estilo, sale natural. Y, y así es, o sea, aunque lo intentemos forzar o aunque lo intentemos cambiar, pues cuando uno encuentra su estilo, se sale, luego se ve. Y obviamente cuando uno trabaja sobre su estilo, es cuando llega uno a ese nivel, yo creo, como de excelencia, por así decirlo, en el que todo lo que hagas se ve que es tuyo, porque es tu estilo, como las obras de Andy Warhol o como las obras de Picasso, que por ejemplo con el pop art siento que pasa mucho, porque cada pintor o cada artista del pop art tiene un estilo muy marcado. Entonces, por ejemplo, ves a Andy Warhol y, bueno, por lo menos creo yo que así pasa, que ves a Andy Warhol y luego sabes que es Andy Warhol, o ves a Liechtenstein y luego se ve que es Liechtenstein, porque son estilos muy marcados que si bien van por la misma familia artística, pues cambia. E igual con la literatura, creo que igual funciona, así funciona eso de los estilos para muchas cosas y más que nada en el arte. Entonces, pues igual hasta en las campañas políticas, que el mismo estilo del comercial ya sabes de qué partido se trata. Y creo que hasta ese grado podemos ver cómo los estilos funcionan. ¿Y por qué? Porque tu estilo es tu expresión. Creo que, y más como aquí en el mundo artístico, el encontrar tu estilo es encontrar tu identidad artística. Porque de nada sirve que uno quiera copiar. Porque sí, o sea, ¿y por qué digo esto? No porque esté mal copiar, que es como la frase de Oscar Wilde que siempre se saca de contexto en la que dicen como que la imitación es el homenaje más grande que te pueden hacer, algo así, y que la frase no va así, de hecho la frase completa dice como la imitación es el homenaje más grande que le puede dar la mediocridad a a la grandeza, una cosa así dice la frase, y creo que es interesante e importante saberlo, porque yo creo que lo que sí está muy válido, porque hasta yo lo he hecho en mis inicios, es que empiezas a copiar, y es el consejo que le doy, porque me han preguntado varias personas, como que cómo encuentra uno su estilo.
Y lo que yo digo es que lo mejor es empezar copiando a los artistas que tú admiras. ¿Por qué? Porque primeramente es algo que te gusta, por algo los admiras, pero segunda porque creo que te va a permitir ver qué es lo que tanto te gusta de ellos y vas a poder sacar esos conceptos y los vas a mezclar y va a salir tu propia obra. Y por ejemplo, en mi caso, o sea, empecé copiando elementos de Warhol, copiando elementos, no tanto de Edward Hopper, pero me encanta Edward Hopper. Y creo que hasta cierto punto sí, ahorita que lo pienso. Pero por ejemplo, no intentaba como tal hacer noctámbulos o hacer la lata de Campbell, pero intentaba como que algo se viera como eso, porque me encantaba. Y al final, en ese mismo proceso de intentar copiar, pues obviamente hice una composición intentando replicar lo que ellos hacían. Y luego era de que, no, pero yo le quiero agregar esto. Y por ejemplo, también lo he intentado con el suprematismo más que nada, cuando hice mucho paper art y arte digital también, que hacía las composiciones intentando copiarla, hasta cierto punto parecía casi parodia, ¿no? De que yo ponía los triángulos y los rectángulos, pero luego mi misma necesidad artística me hizo meterle simbolismos que creo que eso va muy en contra de lo que diría Malevich, porque ya meterle simbolismo ya es meterle otras cosas, pero ya es intentar copiar la realidad, pero bueno, yo le metía mis propios simbolismos y al final de cuentas terminaba haciendo obras que a mí me satisfacían como artista y al mismo tiempo era mi propio estilo. Entonces creo que así funciona y luego ya uno ve elementos y eso creo que yo estoy muy a favor de hacerlo, que es como encontrar un elemento que te guste y meterlo, no siempre, pero ponle tú que la mayoría de las veces, porque creo que eso ayuda a que sea tu estilo. Por ejemplo, algo que yo hago mucho, intento hacer mucho en collage de papel, es meter significados de diccionario. O sea, recorto significados de un diccionario y los pego para que sumen a la composición. Y creo que ya he hecho varios collages que tienen eso. Y creo que, o sea, aunque no tenga ahorita un gran reconocimiento artístico, pero creo que va creando tu propio estilo. Y es, por ejemplo, como Alfred Hitchcock y que él siempre hacía un cameo en sus películas. Y ya se convertía como en parte del atractivo de la película de Hitchcock, era buscar dónde está, en qué momento va a salir Hitchcock. Y creo que eso está padre porque al mismo tiempo vas como creando esos pequeños, ¿cómo decirlo? Como elementos, como easter eggs, pero al mismo tiempo es como ir creando tu propio universo o ir creando tu propia concepción artística y le vas metiendo más cosas que es como, por ejemplo, te estoy intentando pensar en algún otro, pero sí, o sea, empiezas a incluir elementos que, bueno, pues es como Andy Warhol y las marcas, o sea, el meter Campbell, meter Coca-Cola, meter, creo que era Goodyear o Goodlight, entonces comienzas a crear una marca, por así decirlo, sin caer en este como comercial, ¿verdad? Pero empiezas tú a crear un estilo y eso va sumando, sumando, sumando. Y al final logras tener tu propio estilo, que se convierte en tu propia identidad artística. Y entonces es como uno de los consejos que puedo dar. Lo primero es empieza copiando cosas, porque yo creo que naturalmente va a llegar el momento en el que vas a querer hacer tu propia cosa. O sea, obviamente te vas a cansar, porque si lo copias tal cual, tarde o temprano te vas a cansar de estar copiando y vas a querer cambiarlo. Y luego eso ayuda, porque luego así tú encuentras como que tu propio camino a seguir. Y no sé por qué te estoy pensando en Francis Bacon y sus pinturas en las que agarraba pinturas que ya estaban y, por ejemplo, estoy pensando en la del Papa, no me acuerdo el nombre exacto, pero es la pintura de Francis Bacon del Papa que está completamente diferente al original. Y era como su propio estilo, entonces creo que eso es bueno. Y volviendo como que a lo que dije hace rato, que no hay que dejarse como que intimidar, porque hay ya como que esas grandes marcas en la industria, ¿no? Porque luego pasa, yo creo que hasta en emprendimientos y todo, que ¿por qué voy a empezar si ya está? Por ejemplo, acabo de conseguir una bocina, que es una bocina ecológica, no es patrocinio, pero justo lo pensé, dije, qué interesante que estas personas, no sé quiénes sean, que están haciendo estas bocinas ecológicas, se animaron a hacerlo. Porque, pues a lo mejor pensaría yo si quisiera hacer un negocio de bocinas, yo diría, pues para qué lo voy a hacer si ya existe Bose o Bose, no sé cómo se diga, si ya existe Amazon, si ya existe, no sé si Apple haga bocinas, pero ya hay mucho negocio de las bocinas. Entonces, como que animarte a hacerlo porque es tu versión, creo que eso es muy válido y muy, ¿cómo decirlo? Muy bueno, incluso. Entonces, y justo estoy pensando en esta historia que ahora que quería compartir, aunque no sé exactamente qué relación tenga, pero creo que es muy curioso compartirla. Porque resulta que había un vino, bueno, hay un concurso, un certamen que hacían en Europa, que hacen todavía, porque esta noticia es del año pasado, pero que hacen en la que inscriben vinos.
Y entonces, ¿qué pasa? Que está este señor que busca burlarse como de todo el ambiente snob de esos certámenes de vinos. Y va al supermercado y compra la botella más barata que hay, que costaba, no sé, 3 euros, por decir cualquier cosa. Y entonces, pues le cambia la botella, o sea, que agarra el vino y él manda hacer una etiqueta, él súper elegante y todo, y cambia la botella del vino, o sea, sirve el vino barato en la nueva botella y lo manda al certamen y gana. Y se convierte en uno de los mejores vinos y de los más galardonados de Europa. Y era un vino que costó creo que 3 euros, o sea, era un vino baratísimo. Y entonces, pues era como que mostrar su punto, que a veces es este mismo ámbito snob el que hace que unas cosas sean mejores que otras. Y es como este científico que, ay, no me acuerdo bien. No me acuerdo bien quién era, porque pues no estoy muy metido en el mundo de la ciencia. Pero él decía que a él le disgustaba mucho, le molestaba mucho ver cómo la ciencia se estaba convirtiendo como que en artículos redundantes que no decían absolutamente nada. Y entonces lo que hizo es que escribió un artículo muy redundante y rimbombante en el que no decía absolutamente nada. O sea, él estaba hablando de una supuesta investigación, de eso empezaba, y a la larga empieza a meter palabras con un lenguaje muy elevado, que en realidad era pura cosa rimbombante, y manda el artículo a la revista, y la revista lo publica, y publican su artículo que no decía nada. Y entonces él, en otra revista, publicó el artículo contando la verdad, diciendo mandé a esta revista para que vean que esta revista no revisa nada y se va nada más porque tan elegantioso suena el artículo. Y obviamente la revista original lo vetó de la revista y estaban súper enojados con él. Pero al final de cuentas demostró su punto, igual que el del vino, que era que muchas veces creemos que lo mejor es lo mejor por algo, porque un certamen lo dice, porque una asociación lo dice, alguien tiene y le pone un sello que es lo mejor. Y entonces queremos cambiar nuestro estilo y queremos cambiar nuestra esencia para parecernos a eso que alguien dijo que era mejor. Que al final de cuentas es algo que no es objetivo. Porque al final hay muchos factores y también en el mundo del arte hay muchos factores. Como mucho elitismo o mucha esta como círculo vicioso o este status quo en el que es la misma gente siempre en las mismas exposiciones. Y estoy hablando o sea, ya niveles del MoMA o del Met o así, sin el afán de terminar criticando al arte. Pero a lo que voy es eso, o sea, creemos que esta gente con sus estilos son lo mejor y que tenemos que aspirar a ser ellos, cuando en realidad no, cuando en realidad muchas veces hay cosas detrás que es como un establishment cultural, o en general un establishment. Y esta gente llegó ahí por sus factores. No digo que esté bien o mal o que no se lo merezcan o lo que sea, no. Pero a qué voy, que creemos, porque esta gente es la gente que vemos reconocida, la gente que vemos triunfando, y creemos que tenemos que aspirar a ser gente así, o que tenemos que aspirar a tener sus estilos, o usar las mismas expresiones. Y al final de cuentas, no. O sea, encontrar tu estilo es la clave para el éxito, diría yo, en el arte. Y y otra vez, o sea, yo no tengo así una carrera ejemplar número uno, pero por lo menos a mí me da mucha satisfacción lo que hago, porque sé que estoy siguiendo mi estilo. Y es lo que invito yo a todos a hacer. Sigan su propio estilo, no intenten cambiar o no intenten como si ser algo que no son con tal de triunfar, porque creo que esto habla mucho de tus verdaderos motivos. Si estás creando algo o estás intentando cambiar tu estilo simplemente porque algo vende, entonces no sé, no creo que estés haciendo arte y lo siento mucho, pero así lo veo yo. Porque hacer arte o hacer algo que valga la pena tiene que venir de ti y una necesidad de crear las cosas, no nada más de hacer algo por el afán de vender. Que luego es lo que se criticó mucho cuando salieron los NFT. Pero era eso, de repente alguien dio en el clavo y todo el mundo quiere hacer NFTs y todos se veían igual. Porque pues era lo que vendía. Y no funciona así. Y es como voy a poner este ejemplo de Las Vegas, porque amo Las Vegas, es mi ciudad favorita. Pero tienes esta parte en la que, ¿qué pasa? Y justo, ya hablaremos de Las Vegas muy a fondo, porque se merecen su propio capítulo. Pero ¿qué pasa con Las Vegas? Que hay, según Simón Marchand, hay 3 periodos de desarrollo en la ciudad. El primero es una temática en la que todo es western, todo es del desierto, todo es de ese tipo de cosas, de los vaqueros. Y después llega la temporada espacial y después llega la era temática. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezan Las Vegas, todos los casinos y todos los hoteles son temáticas de el viejo oeste, son temáticas de vaqueros, son temáticas de apache, son temáticas vaqueras. Entonces, ¿qué pasa? Que el boom llega cuando abren un hotel que es temática espacial, porque era la época
de la Guerra Fría, de la misión a la Luna, de los alienígenas, entonces todo eso. Que si mal no recuerdo, debería haber sido creo que el Stardust, me parece. El que haya sido, total. Abren el Stardust o abren este hotel y de repente todo el mundo quiere esa idea y esa concepción de la última frontera. Entonces se abre The Last Frontier, se abre el Stardust, el Dunes, el Sands. Y es temáticas a la vez del desierto, de la arena, de toda esta temática especial. Y después, ¿qué pasa? Que abren el Mirage con su temática tropical y ¡pum! Es otro golpe a la, como a la industria y es como ¡wow! Y cada quien empieza ahora a intentar traer un lugar lejano a Las Vegas. Entonces ahí terminamos con un hotel de Luxor, un hotel de Venecia, uno de París, uno de Italia, uno de, bueno, de Italia hay tres, que es el de Venecia, el del Imperio Romano y el del lago, que es el Velayo, que es la temática es como el lago Como y los lagos de Italia. Pero, ¿a qué voy? Que entonces cada quien empieza y cada quien hace hoteles súper únicos, porque esa es para mí la mejor parte de la historia de Las Vegas, en la que cada hotel tenía sus atractivos y cada hotel tenía su estilo. El Luxor tenía los sarcófagos y las estatuas, y luego tienes el Excalibur con lo medieval y los caballeros y los caballos, y luego el New York con temática de Nueva York, el taxi, la montaña rusa, el tráfico. Y eso hace padre, porque eso enriquecía mucho la ciudad y la hacía súper atractiva, porque cada hotel era un mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Que últimamente se ha visto una, como, ¿cómo decirlo? Como un ímpetu por remodelarlo todo y que ahora todo sea temática como de lujo. Que al final de cuentas lujo no es temática. El lujo es lo que encuentras en los acabados, en la experiencia, en el arte. No es una temática, no hay temática de lujo. Pero así lo veían y así lo ven las empresas. Y entonces muchos hoteles están perdiendo sus identidades. Y estoy en un grupo y mucha gente concuerda. Que qué triste que todos los hoteles están perdiendo su identidad, o la mayoría, por seguir tendencias corporativas. Ya que voy con esto, que creo que esa imagen de Las Vegas la podemos transliterar a muchas cosas. Y es precisamente esa diversidad de cosas la que hace que se enriquezca. Y es como la historia del arte. El hecho de que haya tantas, ¿cómo les llaman? Los ismos, creo que son las vanguardias. Y que haya tantas. Y es precisamente lo que enriquece la historia del arte. Y lo que hace que el arte sea una disciplina tan grande. Que son tantas variantes diferentes y cada una con su propio estilo. Y que se perdieron cuando llegamos a lo posmoderno y a lo contemporáneo. Pero bueno, en realidad lo contemporáneo es una paradoja, porque lo contemporáneo es lo del tiempo actual. Entonces, para ellos, el arte contemporáneo en su momento era el surrealismo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto aquí es eso. O sea, uno tiene que encontrar su estilo y no tener miedo a ser diferente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es lo que va a enriquecer el aspecto en general, o la disciplina, la comunidad. Es eso. Que cada cosa o que cada persona sea única va a ayudar a que, si bien caemos en esa paradoja de Jenny Lawson en la que ser único es lo más común que hay, pero cada cosa al ser única ayuda a que sea algo enriquecedor, a que no sea todo lo mismo, como ese capítulo de Bob Esponja en el que Calamardo se va a vivir a una comunidad privada y todos hacen lo mismo, todas las casas son iguales y todos hablan igual. Entonces se ve, ¿no? Que lo aburrido está en que todo sea igual. Entonces no hay que tener miedo a encontrar tu propio estilo. No hay que tener miedo a empezar apropiándote cosas de otros artistas, pero tampoco caer en la manía y en lo cómodo que resulta estar copiando y copiando cosas. Y aparte, ¿dónde está lo ético? Porque otra vez, y no quiero yo sonar como regañando, pero es eso. O sea, hay que entender que si tú estás haciendo algo por querer quedar bien, o por querer pararte el cuello, o por querer vender, pues tal vez tus motivos no sean los más adecuados para hacer lo que haces. Porque, a ver, sí voy a meter un poco de mi filosofía personal, pero si uno viene aquí a buscar su felicidad, o sea, en la vida, ¿por qué vas a hacer algo que te garantiza como que lo estándar? ¿De verdad va a haber felicidad en hacer lo que todos hacen? No lo sé. Eso depende ya de cada quien. Yo no sé qué involucraría, pero esa es la pregunta que yo dejaría de tarea o de mi reflexión. Encuentra hacer cosas, encuentra un estilo que te haga feliz y que te haga satisfacer tu necesidad de creación, porque de nada sirve estar copiando cosas que al final de cuentas no van a hacerte feliz y van a hacer que tu obra caiga en lo común, porque si no te hace feliz y no eres auténtico, pues al final de cuentas no va a destacar. Es lo que le pasó a el Hotel Marina y lo terminaron haciendo el MGM Grand, porque lo compraron y lo iban a tirar. Entonces, no sé, en el Hotel Marina. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Ese es el episodio de Encontrar tu estilo. Así que espero les haya gustado.
Déjenme saber qué opinan y nos vemos hasta el próximo episodio. ¡Chao!